La siguiente es una producción del Centro Misionero Bethesda. Palabra de Reino. Estás lleno de la salvación de Cristo, estás lleno de la justicia, de la santidad, de la verdad. Escuelas de formación. Sanidad interior. Testimonios de vida. Tenía 7 enfermedades, mejor dicho, y el trombo que me dio en la cabeza, el doctor dijo que yo no tenía nada. Que ¿Hiciste todos los exámenes? Todos los ¿Y cómo te exámenes, salieron? todos me salieron bien. Entonces yo traje. ¿No podías levantar el brazo? No, me dolía mucho. ¿Y el Señor te sanó hoy? Ya me sanó. Sí, ya volvió a la casa, está buscando trabajo, la honra y la gloria al Señor. Centro Misionero Bethesda les da la bienvenida. Quiero explicarle por qué me interesó el estudiar las 2 epístolas de Pedro. Le voy a contar por qué. Porque a lo largo de los evangelios, yo vi a un Pedro emocional, yo vi a un Pedro inmaduro, vi a un Pedro que le importaba mucho el concepto y la opinión de los demás en cuanto a él. Un hombre necesitado de aprobación, un hombre necesitado de apoyo, con una cantidad de falencias emocionales impresionantes. Y mire mi hermano, que esto nos debería enseñar muchas cosas, porque mire mis hermanos que así todo, en esa condición, que no fue capaz de sostener la pregunta de aquellos que estaban allí en el juicio del Señor Jesús cuando le preguntaron: usted es uno de ellos, ¿cierto? Él, con la necesidad de ser aprobado, con el temor de ser rechazado, él dijo: no, yo no soy de ellos. 3 veces lo dijo. El Señor vino, lo restauró. El Señor vino, lo ubicó en un lugar muy parecido al lugar donde estaba él cuando lo negó 3 veces. Una madrugada, unas brasas, y le preguntó: Pedro, ¿me amas? 3 veces le preguntó: Pedro, ¿me amas? Lo restauró, y cualquiera hubiera podido decir: ya quedó sano, ya Pedro es una persona diferente. Aún con esas falencias, nosotros vemos cómo el Espíritu de Dios, a través de la sombra de Pedro, sanó una cantidad de personas, y por la mano de Pedro vimos muchos milagros, el de Tabita. Bueno, pero qué sorpresa, años después, cuando Pablo sale al ministerio, cuando el Pablo empieza a trabajar con los discípulos del Señor, con los apóstoles, vemos a Pablo inconforme, molesto por el mismo problema de Pedro. Pedro seguía siendo la persona insegura, la persona que mezclaba las cosas del Antiguo Testamento con el Nuevo, que no estaba muy convencido de la gracia de Dios, que mandaba, cuando lo presionaban un poquito, mandaba a circuncidar a sus discípulos, a los discípulos de él, a los que estaban con él. Tan raro. Y allá en Gálatas capítulo 2, Pablo le dice, lo acusa, lo reprende y le dice: ¿por qué usted está en esta simulación? ¿Por qué usted camina en la hipocresía de los judíos? Usted no es judío. ¿Por qué ahora se va a poner de lado si usted caminó con el Señor Jesús? Y lo que Pablo se dio cuenta es que Pedro necesitaba aprobación. Él temía el rechazo de las personas. Por eso era ambivalente, por eso decía hoy una cosa y mañana decía otra. Es más, si usted se pone a pensar un poquito más, si analizamos un poquito más al apóstol Pedro, él fue reemplazado. Dios reemplazó a Pedro por Pablo, porque en un primer momento a Pedro se le envió a que le predicara a los gentiles. Pero cuando Pedro no pudo entender que ya los gentiles no eran inmundos, que los gentiles ya no estaban llamados a ser desechados, cuando el Señor Jesús vio que Pedro le dijo en su propia cara: no, Señor, que yo no he comido nunca nada común, nada inmundo, el Señor Jesús se dio cuenta de que tenía que buscar otro. Y se buscó a Pablo. Mire, Pedro es el único que, sabiendo que Dios lo estaba llamando, le dijo: Pedro, mata y come. Usted recuerda Hechos capítulo 10, le baja un lienzo, una sábana con animales de toda clase y le dice, tratando de hacerle entender
que ya no había comida ni inmunda ni común, haciendo limpias todas las comidas, todos los alimentos, y de esa manera diciéndole que ya los gentiles no eran inmundos para Dios, que ya los gentiles podían entrar en la salvación. Pedro no quiso. Le dijo al Señor de frente: no, no, Señor, no. Pedro, por favor. 3 veces se lo dijo y 3 veces Pedro dijo: no. Qué miedo que mi pueblo me vaya a criticar. Qué miedo que mis hermanos judíos me vayan a señalar diciendo que es que yo me estoy poniendo del lado de los gentiles. No, yo no. Entonces, cuando yo veo todas esas cosas y me doy cuenta que la Biblia tiene 2 cartas de ese apóstol, yo digo, ¿qué podrá decir esas cartas? Con un hombre tan necesitado de aprobación, con un hombre tan inseguro, con un hombre con tantas falencias en su alma, que era pleitero. Pedro era pleitero, claro. Dice la Biblia que hubo una contienda no pequeña, porque ellos discutían quién iba a mandar cuando el Señor Jesús partiera. La persona que está herida en sus emociones es pleitera, airada, enemistosa y todo lo demás. Entonces, hace un poquito más de un año, como 1 año y un mes, quiere decir que hay más o menos 56 audios que usted puede adquirirlos trayendo una memoria USB para que se las den todas sin ningún costo. Escúcheme, sin ningún costo. Tenemos estudios a su disposición y nada en este ministerio cuesta nada. Usted puede traer una USB, le puede decir a mi yerno Jorge, que es el encargado de las prédicas, le puede decir que le mande al WhatsApp los estudios que quiera y no tiene ningún costo. ¿Está bien? Bueno, entonces por eso he querido estudiar estas cartas y es sorprendente, mi hermano, sorprendente la madurez que Pedro demuestra en estas cartas. Mire, cuando uno ve tantos errores del apóstol Pedro, uno llega a decir, bueno, viéndose uno mismo, uno llega a decir, a Pedro le pasa lo que me ha pasado a mí, que ha sido tan difícil cambiar en algunos aspectos. Ese no pudo, no fue capaz con su carácter, no fue capaz, siempre lleno de temor, siempre lleno de inseguridad, no fue capaz. Pero cuando uno lee las cartas de este hombre, del apóstol Pedro, uno se da cuenta, escúcheme, no importa cuántos defectos tenga usted y tenga yo, no importa, escuche cuántas falencias haya en nuestra vida, si nos ponemos en las manos de Dios, Dios nos cambia, Dios nos transforma. Si fue transformado Pedro, hermano, Pedro era emocional, Pedro era inestable, Pedro era inseguro, tenía unos picos de fe impresionantes, pero también se iba al piso, hermano. Pero cuando ya uno entonces lee estas cartas, yo no sé, yo me doy cuenta que hay esperanza en el Señor. Yo puedo creer que Dios hará de mí un hombre santo y sin mancha delante de Él. ¿Usted también lo cree o no? Yo lo creo, hermano. Y entonces, por eso le invito para que usted estudie estas cartas. Estamos en la segunda carta del apóstol Pedro, el capítulo número 1. Vamos a leer desde el versículo número 3, estoy por allá como en el versículo 17, pero vamos a leer desde el versículo 3, capítulo 1, segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3, en adelante. Léalo conmigo, por favor, dice la palabra. Esto es una afirmación, no está preguntando, es una afirmación. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal,
y al afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus pecados, de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Deténgase ahí por un momento, que aunque ya lo estudiamos, usted puede escuchar 3 audios del estudio de esta semana que se llaman así, viviendo en la verdad presente. Este versículo a mí me deja saber que Pedro entendió, que Pedro fue capaz de desconectarse de la ley de sus abuelos, de los mandamientos de sus antepasados. El problema de Pedro fue que él no era capaz de renunciar totalmente a la ley de Moisés. Él veía la gracia del Señor Jesucristo, el perdón que es por la fe, y él le quedaba como muy difícil creer en eso. Y él reconoce aquí que el cristiano debe estar arraigado en la verdad presente. Y con eso, si usted no escuchó el estudio, quiero decirle, una cosa es la verdad presente. La palabra verdad significa verdad de Dios. Una cosa es la verdad de Dios presente y otra es la verdad de Dios pasada. Hay una verdad de Dios que ya pasó, tiene que ver con la ley. Esa verdad de Dios está vieja, está para recoger. No deberíamos de vivir esa verdad hoy en día, pero es una verdad. Pero cuando Pedro dice que usted conoce y está arraigado en la verdad presente, está hablando del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, del Evangelio que es conforme a la piedad, del Evangelio que el Señor Jesús estableció para que usted y yo lo viviéramos, de los mandamientos muy pequeños, de los mandamientos de justicia, de eso está hablando. Y tenemos que entender algo, mis hermanos, y es que la iglesia, suena feo, pero tengo que decir esta palabra, por la ignorancia no es falta de inteligencia, es falta de conocimiento, falta de estar enterado. La iglesia, por la ignorancia que en nosotros hay todavía, a veces hacemos una mezcla del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Y empezamos a querer vivir cosas. Hoy, en el Evangelio, queremos empezar a vivir cosas del Antiguo Testamento, de la ley de Moisés. Y no nos damos cuenta. Y creemos que estamos viviendo en el Evangelio. Y resulta que no estamos viviendo en el Evangelio, sino en una mezcla. ¿Le doy un ejemplo? ¿Quiere un ejemplo? Bueno, en la ley se decía del brujo, del hechicero, que eran enemigos de las personas, porque el brujo siempre estaba haciéndole conjuros a los demás, iban y les pagaban, y ellos eran tenidos por enemigos del pueblo de Israel. Del brujo, del hechicero, decía la Biblia, el brujo, el hechicero no vivirá, sino que morirá. Esa es una verdad de Dios, pero es una verdad de Dios pasada, es una verdad de Dios para la ley. ¿Cuál es la verdad presente? Mateo 5:42, algo así. ¿Sabe qué dice? Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Mas yo os digo, amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen y orad por los que os persiguen y os ultrajan, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Esa es la verdad presente. Ya no hay que orar para que el brujo se muera. Ya no hay que orar para que el hechicero o la hechicera o la pitonisa le dé un ataque cardíaco esta noche y amanezca muerta. No, pero le voy a decir una cosa. Como es una verdad de Dios, cualquiera de nosotros nos da por orar para que uno de esos personajes se mueran y se mueren.
Porque aunque es una verdad pasada, sigue siendo una verdad de Dios. Yo no sé si usted lo entiende, pero quiero decirle que en mi experiencia he visto cómo una iglesia empieza a orar para que un brujo se muera y se muere, amanece sin vida. Lo revisan y dicen, le dio un ataque cardíaco, se ahogó con la saliva, le dio un reflujo y se ahogó con la comida que se había comido. Y no entendemos, hermano, que es que nosotros tenemos que estar muy enterados y afianzados en la verdad presente. ¿Sí me está entendiendo? ¿Le doy otro ejemplo o no? ¿Sí? ¿A usted le gustan los ejemplos? Le voy a dar otro ejemplo. Resulta que muchas personas en el Evangelio se quedaron en la verdad pasada de lo que es la unción. La unción en el Antiguo Testamento y en el Nuevo no significa lo mismo. La palabra unción en el Nuevo significa una cosa. La unción en el Viejo Testamento, en la ley, significa otra cosa muy diferente. Póngale cuidado. En el Antiguo Testamento, en la ley, la palabra unción significa sumergir, húmedo completamente. Significa perfume, significa, bueno. Así que la unción en el Antiguo Testamento era vaciarle un porronado de aceite de oliva o de perfume. Sí, eso era, mojar. Pero en el Nuevo Testamento, en el griego, la palabra unción significa la impartición sobrenatural del Espíritu Santo en el creyente. Léalo. Hoy tenemos tanta facilidad de saber si lo que nos están predicando es cierto o no. Ahí está. La herramienta de la concordancia es una bendición muy grande, porque a usted no lo engañan, porque usted se da cuenta qué quiso decir el escritor de la Biblia allí en esa parte. Usted lo sabe. Usted va y averigüe y no se deja engañar. Entonces, imagínese que la unción en el Nuevo Testamento es la impartición del Espíritu Santo. ¿Cuántos tenemos el Espíritu de Dios? Si usted tiene una comunión con Dios, si usted pasa tiempo con Dios, usted está ungido. Pero entonces, la costumbre de la verdad antigua, escúcheme, la costumbre y el permanecer en la verdad antigua hace que muchas personas lleguen a mí y me digan: pastor, únjame este aceite. ¿Yo cómo puedo ungir si yo necesito la unción del Espíritu Santo? ¿Yo cómo puedo? No, yo no puedo ungir. Es que tengo que ungir la casa. ¿Y quién te dijo que hoy en la gracia tienes que ungir la casa con aceite? Untar el carro de aceite. No, bueno, es que es únjame, pastor, pues, únjame, écheme aceite. Qué pena. Yo le puedo vaciar galonados de aceite. Si usted no tiene el Espíritu Santo, dicen los muchachos, paila. Pero si tenés el Espíritu Santo, hombre, depende de la comunión que tú desarrolles con el Espíritu de Dios, vas a caminar ungido, aleluya, ungido, porque la unción es Él es el ungido, el Espíritu Santo. ¿Se da cuenta cómo las iglesias se movieron en una mezcla del Antiguo y del Nuevo Testamento? Pedro era así, y ahora Pedro está diciendo, usted conoce y está arraigado en la verdad presente. Tenemos que estudiar y saber qué nos toca para este tiempo y qué tocó para el tiempo anterior. Ya no. Yo ya no tengo enemigos en los seres humanos. En el Antiguo Testamento, los enemigos del pueblo de Israel eran seres humanos. Había que ir y herirlos a espada. Entonces, cuando usted escucha a un cristiano, llámese ministro o lo que sea, cualquiera que sea la función, que empieza a hablar mal de otro, que considera a otra persona como enemiga de él, está viviendo en una verdad desactualizada, en una verdad pasada. Porque la Biblia a mí me dice, Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Tu enemigo no es un ser humano. Los seres humanos están para que usted y yo los sirvamos. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esos son nuestros enemigos. Ya no es un ser humano. Y cuando un cristiano vive en esa verdad desactualizada,
empieza a decir que no, que me quieren hacer daño y que vamos a orar para que Dios coja a ese hombre. Y que cuando usted vive en una verdad presente, usted dice, vamos a orar por todos los seres humanos, para que Dios desarme los corazones que están armados, para que Dios le permita ver la verdad a aquellos que te odian y que sepan que tú no quieres hacerles daño, así que cambien su pensamiento y puedan venir a ti arrepentidos. De eso es lo que está hablando Pedro. Y hay tantas cosas, hermano, que usted y yo tendríamos que caer en cuenta, que puede ser que estemos practicando ahora como una verdad actual, como una verdad presente, pero que es una verdad pasada, es una verdad vieja, es una verdad desactualizada. Le recomiendo que escuche el estudio de esta semana. Entonces sigue diciendo el versículo 13: pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. 16. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. ¿Qué significa la palabra fábula artificiosa? La palabra fábula significa, ya le digo, la palabra fábula significa cuento, ficción, mito, o sea, una fantasía. Y Pedro está diciendo, quiero decirle que lo que dicen algunas doctrinas de mi Señor Jesucristo, que lo hacen ver como un ser inmaterial, como un ser que no estuvo en la tierra en carne y sangre, quiero decirle que yo no vengo con fábulas. Y la palabra artificiosa dice hacer sabio en aceptación siniestra, formar sofismas, continuar con un error reconocido, plausible. Quiere decir que Pedro nos dice, yo no estoy fortaleciendo un error, yo no estoy fortaleciendo un error de fantasía, yo no les estoy contando un cuento bonito pero mentiroso, no, yo lo vi con mis propios ojos. Eso es lo que está diciendo Pedro. Yo conocí al Señor Jesús con mis propios ojos y vi su gloria, como la vemos nosotros ahora, ¿no? De pronto no lo vemos a Él con nuestros ojos, pero sí vemos su gloria en nuestra vida. Sí vemos cosas maravillosas que solamente Él puede hacer. ¿Quién dice amén a eso? Así es. Entonces, dice el 16, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Hermoso. 17. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Pedro está dando testimonio de cosas que él vio y que escuchó. En varias oportunidades nosotros vemos en el Evangelio cómo Dios Padre habla acerca de su Hijo. Cuando fue bautizado fue una vez, ¿sí o no? Y otra vez cuando estaban en el monte, que el Señor Jesús se transfiguró. Allá en el monte, entonces, otra vez, nuestro Padre Celestial dejó oír su voz y dijo, este es mi Hijo amado, a Él oíd. Yo quiero decirle algo. Cerciorémonos de que lo que usted y yo decimos sea palabra, sea la Biblia. Cerciorémonos de no aumentarle ni de quitarle. Ahora vamos a llegar allí, a algo más puntual. Pero cerciorémonos de que cuando hablamos, no haya en nosotros el deseo de aumentarle en algo, como de ayudar a Dios. No, que solo sea palabra. Y le digo algo, le advierto algo. Dios hará que su voz se escuche cada día en lugares diferentes. Y nadie lo podrá callar a usted si usted dice la verdad. De su Hijo, nuestro Señor Jesucristo dijo, este es mi Hijo amado, a Él oíd. Y le digo algo,
Cuando Dios a través de su boca quiere decir una verdad, cuando Dios a través de nuestra boca quiere divulgar una verdad y alguien se para a decir, no lo escuchen a él, ¿sabe qué hace Dios? Calla la voz que está impidiendo que tu voz sea escuchada, oiga, y reemplaza a esa persona que es un tropiezo, la reemplaza con alguien que a él le agrada que hable, que a él le agrada escuchar. ¿Está entendiendo lo que le digo? Entonces, Pedro dice, yo escuché la voz de Dios cuando desde la gloria dijo, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. La palabra complacencia significa varias cosas, ahí tengo el significado, y una de ellas es placer, descanso, reposo. ¿Cuántos pueden asociar la palabra placer con descanso, con reposo? ¿Lo pueden asociar o no? Porque a veces en nuestro contexto pensamos que placer es lo que sienten los muchachos en un romance otoñal. No. Realmente el placer es descanso, reposo. Y lo que el Señor estaba diciendo, en otras palabras, cuando el Señor Jesús salió del bautismo, lo que dijo el Padre fue, este es mi Hijo amado, el cual me da reposo. ¿Sabe por qué Jesucristo le produjo reposo al Padre? Porque el Padre, nuestro Padre, tu Padre y mi Padre, estaba confiado de que Jesucristo iba a llevar adelante la obra que Él le encomendó. ¿Sí me está entendiendo? Por eso el Señor dijo, tengo complacencia, me produce paz, tengo reposo, porque Él hará todo lo que yo diga. ¿Por qué David fue el hombre conforme al corazón de Jehová? Dice la Biblia en el Nuevo Testamento, hallé a David mi siervo, hijo de Isaí, el cual hará todo lo que yo le pida. Eso le produjo al Señor ese reposo, ese descanso. Sabía que el Señor Jesucristo iba a llevar adelante su obra tal como Él se la había encomendado. Y aquí déjeme decirle algo, para los que todavía practican una verdad desactualizada como el día de reposo. El guardar el sábado es guardar una verdad desactualizada, mandada a recoger. Porque el verdadero reposo se llama Jesucristo. Déjeme le explico algo. ¿Cómo puedo hallar reposo, alguien como yo, en Jesucristo? Igual que como el Padre halló reposo con el Señor. Cuando usted y yo generamos confianza en Dios, póngame atención, porque usted no tiene en su pensamiento hacerle mal a nadie. Cuando un cristiano lo que piensa y lo que proyecta es beneficiar a los demás, no lo contrario, no importa cuántos salgan afectados, yo me beneficio a mí mismo y busco lo mío. No, eso no es. Cuando el creyente puede generar en Dios descanso, reposo, es cuando ese creyente no tiene ninguna mala intención con nadie. Con nadie. Todo lo que está pensando es hacer el bien. Todo lo que está pensando es beneficiar a los demás, servir a los demás. Entonces mire lo que pasa. Dios descansa de las obras suyas y mías, y usted y yo podemos hallar reposo en Él, porque sin saber por qué, no importa lo que haya a nuestro alrededor, estamos tranquilos, estamos reposados. Ve, pero que fue que... Mire, cuando usted ve a un cristiano, cuando usted ve a una cristiana, llámese ministro o lo que sea, desesperado de aquí para allá, azarado, angustiado, ese no tiene reposo en Dios. Y si Dios no le está generando reposo a él, es porque él no le genera reposo a Dios. Yo no sé si usted me entiende. También está el estudio del verdadero reposo. Si usted lo quiere llevar, llévelo. También está ese estudio. Pero qué bueno entender en la verdad presente que yo ya no necesito guardar ningún día. De hecho, Dios lo tiene claro allí en Hebreos. Y el Señor Jesucristo, cuando estuvo aquí en la tierra, dijo: yo soy Señor del día de reposo. Él es el reposo nuestro. Pero ¿qué tenemos que hacer para poder vivir en paz? No haga daño a nadie. No maquine cosas perversas contra nadie. Y usted va a vivir tranquilo. ¿Sabe por qué? Porque Dios mira tu corazón
encuentra que en ti está el deseo de hacer el bien, Dios haya reposo en ti y entonces te produce paz, te produce tranquilidad. ¿Quién puede dañar tu sueño? ¿Quién puede alterar tu tranquilidad? Nadie. Porque si le generamos confianza a Dios, Él nos dará reposo a nuestra alma. Y le puedo decir una cantidad de versículos que apoyan esto, pero estamos estudiando a Pedro. Así que cada día tenemos que actualizarnos más en cuanto a la verdad presente. Continuamos. Segunda carta de Pedro 1, 17, ahora el 18. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. 19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que ilumina el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Déjeme conectarle lo que venimos hablando con este versículo 19. Resulta que Pedro está diciendo, yo lo vi, no es mentira, no es fantasía, no es teoría, no es mito, yo lo vi. Y si no me quiere creer, tenemos la palabra profética más confiable a la cual debemos estar atentos usted y yo. Hola. Pedro entonces se afirma, se afianza en la Escritura y dice cosas que son muy importantes saber. Cosas que son muy importantes que usted y yo las sepamos. ¿Cuál es? Que la palabra profética más segura ya no es la de un profeta como ministro. Escuche lo que le estoy diciendo. No sea que yo le hable y le deje un principio que, como no se lo puedo mostrar por la Biblia, es un principio de hombre. Tenga cuidado. Le estoy diciendo que la palabra profética más segura es la que está aquí en la Biblia, no la palabra de un profeta. ¿Por qué, pastor? Si un profeta es un profeta es aquel que dice el destino, que muestra el futuro. No, señor. Esa es otra cosa en la que nos quedamos en la verdad antigua, en la verdad vieja. Póngame atención. El profeta del Antiguo Testamento era la boca de Dios. El profeta del Antiguo Testamento expresaba la autoridad máxima, que es la autoridad de Dios. Cuando el profeta hablaba, el que no obedecía estaba mal. Pero quiero decirle una cosa. La Biblia dice, y nosotros no lo habíamos entendido, bueno, usted sí, pero hay mucha iglesia que no ha entendido y no se ha enterado de que la función del profeta en el Nuevo Testamento cambió. ¿Dónde dice eso la palabra, pastor? Porque no quiero que usted me engañe. Qué bien, lo felicito. No es que el ministerio profético haya desaparecido como dicen algunos. No, eso es falacia. Los 5 ministerios están enteritos, porque la iglesia no ha sido perfeccionada y mientras no sea perfeccionada no podemos anular ninguno de esos 5 ministerios. Pero lo que sí dice la Biblia es que el ministerio profético fue reformado en cuanto a la función que tiene el profeta. ¿Dónde dice? Lucas capítulo 16, versículo 16. Dice la Biblia entonces, la ley y los profetas eran hasta Juan. ¿Cuál Juan? Juan el Bautista. Otra vez, la ley y los profetas, tú no las deberías estar viviendo, porque hasta Juan el Bautista llegó la ley y los profetas. ¿Eso quiere decir, pastor, que los profetas desaparecieron? No. Que de acuerdo a cómo funcionaban los profetas, ya no funcionan hoy en día. Ya no. Le repito, la función del ministerio profético fue cambiado. Y al no entender esa verdad, al permanecer nosotros en una verdad antigua, entonces hace algunos años, algunos, no sé si profetas o no, pero sí descarriados, empezaron a estafar la iglesia. Se fueron por las iglesias diciendo, el Señor dice así, en este momento Dios me está hablando. Y le voy a demostrar que la Biblia dice en el Nuevo Testamento que ya
A partir de Cristo ya un profeta no habla como hablaba en el Antiguo Testamento. Tiene otra función muy hermosa, pero ya no dice, así dice Jehová en cuya presencia estoy. Tú eres la esposa de este y esta es la esposa de esta. Profeta, pero es que yo soy casada. No importa, te divorcias porque el diseño original tuyo es este, ¿no? Esa función pasó y como la iglesia no se da cuenta, no vive en la verdad presente, entonces ellos lograron sacarle dinero a mucha gente. 10 minutos, pacto. Hagamos un pacto, 10 minutos, traigan acá los que traigan $1.000.000, Dios les va. Y volvieron un comercio el reino de los cielos. El reino de los cielos no es un comercio. Y solamente los que viven en la verdad de Dios pasada pueden llegar a creer eso. Pueden llegar a creer que de verdad Dios le está hablando a ese profeta en ese momento para que le diga cosas tan contrarias a la Biblia que yo no sé cómo las creyeron. Entonces le estoy diciendo que la función del profeta cambió. La Biblia dice, la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces, desde Juan para acá, el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Ya no hay que ir a los profetas a preguntarle, ¿qué dice Dios de mí? ¿Y qué piensa Dios de mí? No, ¿por qué? Bueno, Hebreos capítulo 1, aquí está la respuesta. Hebreos capítulo 1, versículo número 1 y 2. ¿Lo tienes allí? Hebreos 1, 1. Dios, póngale cuidado a cada palabra. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo. ¿Cuándo? ¿Cuándo? En otro tiempo. Diga conmigo, antes. Diga conmigo, ya no. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Espere ahí. ¿Sabe por qué se cambió aquello de que el profeta era la boca de Dios? Porque ahora la boca de Dios se llama Jesucristo el Señor. La boca de Dios se llama la palabra, la Biblia, esta. No se dejen embolatar, no se dejen engañar. Mire, yo me he hallado fluyendo en la función de un profeta. ¿Sabe cuál es la función del profeta? También, si usted quiere llevar el estudio de los dones espirituales, ¿sabe cuál es la función del profeta en esta verdad actual, en esta verdad presente? El diseñarle a usted la forma de vivir el reino de los cielos aquí en esta tierra. En medio de la corrupción, en medio de sistemas tan corruptos como el sistema económico, el profeta te enseña a vivir como que estuvieras en el reino de los cielos, sin dejarte contaminar de la ilegalidad, de la inmoralidad, del pecado. Pero ellos no lo hacen. Y yo me he sentido fluyendo en eso por momentos y yo le digo, Señor, pero yo estoy hablando como que tuviera el don del profeta. ¿Y sabe qué me dice el Señor? Pues no tengo a quién más usar, te uso a ti. Diseñándole a la iglesia la forma de vivir aquí en la tierra como que estuviéramos viviendo en el reino de los cielos, que esa es la función del profeta. Entonces la Biblia dice que ya Él no está hablando a través de los profetas, sino que está hablando a través de Jesucristo. ¿Dónde está Jesucristo? ¿Dónde está Jesucristo? Aquí, ¿sí o no? Y está ahí. Entonces, ¿sabe qué? Hoy Jesucristo está hablando a tu espíritu. Directamente Dios te está hablando a ti y a mí. Y vuelvo con lo mismo. Solo si entendemos la diferencia que hay entre un hombre de oración y un hombre de comunión. Esa es otra cosa, hermano. En la verdad presente, usted y yo deberíamos ser hombres y mujeres de comunión. De oración sí, pero de comunión. Pero resulta que nos enseñaron a la manera del Antiguo Testamento y entonces nos enseñaron a ser hombres y mujeres de oración, solo de oración. Entonces, ¿cómo es un hombre y una mujer de oración? Bla, 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 1 hora, 2 horas, en el nombre de Jesús, amén, y se va. Y el Señor, venga, hijo, venga, no se me vaya. Es que yo le quiero decir algo. Es que en lo que usted me oró, en lo que usted me dijo en la oración, usted está equivocado en 2 cosas, pero no lo escuchábamos. La verdad presente es que usted y yo tenemos un tiempo donde le decimos las cosas a Dios
Pero luego hacemos lo que dice la Biblia: guardad silencio en la presencia del Señor, estad quieto en la presencia del Señor. Entonces usted le dice: Señor, tengo media hora, esa media hora la voy a estar en tu presencia, me voy a quedar callado, hazme entender lo que no entiendo, ayúdame a reconocer lo que no reconozco, enséñame a obedecer lo que no he podido obedecer y lléname de tu espíritu. Voy a guardar silencio y si me duermo para ti. Eso es comunión. Entonces, ¿sabe qué? Nos damos cuenta que no necesitamos un profeta para que nos diga el futuro, porque la Biblia dice que el Espíritu de Dios, el Espíritu de verdad, nos recordará lo que el Señor Jesús nos ha dicho y nos hará saber lo que ha de venir. ¿Sí o no? ¿Sí dice la Biblia eso o no? Entonces usted no necesita intermediario entre Dios y usted. La sangre de Cristo, la que te justificó. Hola, la sangre de Cristo, la que te justificó. ¿Qué pasó? La sangre de Cristo, la que te justificó, te permite entrar con dignidad ante el mismo trono de la gracia. Hebreos dice que podemos entrar confiadamente hasta el trono de la gracia, a establecer una relación entre papá y nosotros, una relación de amistad. ¿Sí o no? Hermano, es importante entender esto. No podemos vivir en las verdades pasadas, desactualizadas. No, Señor. Entonces, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Pero ¿sabe que sí puede hacer cualquier ministro? Usted lo puede hacer. ¿Sabe que sí puede recibir cualquier cristiano como mensaje para otra persona? El poder confirmarle algo que Dios le dijo a esa persona en la intimidad. Ya eso nuevo que usted no lo sabía, pero así te dice Dios: ve y vende la casa para que me la des. Uy, pero ¿cómo así? Pero Dios me dijo, y si no obedezco. No, Señor, no crea eso. Pero sí puede suceder a través de la palabra de ciencia, en un apóstol, en un mismo profeta, en un evangelista, en un pastor o en un maestro, que tú hayas recibido hace 5 años de parte del Señor, estando en oración, la convicción en tu espíritu de algo que iba a suceder. Hijo, voy a hacer algo de ti. Y que a usted se le haya olvidado. ¿Sabe qué puede hacer el Señor? Puede usar cualquiera de nosotros. Todos tenemos ministerio. Lo dice la Biblia, no lo digo yo. Hermano, ¿cómo le parece que yo anoche me soñé que el Señor me decía: ve y dile a fulano que lo que le dije hace 5 años está vigente? Y él dice: ¡ah! Ya se me había olvidado eso, hermano. Y fue que Dios le dijo: sí, me lo dijo. Gracias, hermano. Eso, confirmar o recordar, sí puede hacer cualquiera de nosotros con cualquiera de nuestros hermanos. ¿Quién está entendiendo eso? Eso es. Pero que le vengan a decir a usted una nueva. Esos profetas de ese tiempo le decían a los pastores de esta y de otras misiones: Dios te ha hecho un ministro a las naciones, pero Él te dice que tienes que salir de aquí. Y los mandaron por allá a voltear y andan bien mal. Porque usted no debe escuchar, en este tiempo, al menos en este tiempo, usted no debe escuchar a hombre alguno. Escuche la palabra de Dios. Cerciórese de que sea la Biblia la que usted obedece. Hola. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Tenemos también la palabra profética más segura. La palabra profética significa uno que predice. ¿Sabe quién le puede predecir lo que viene? La Biblia. Nadie más. Y eso lo que nos está diciendo es que la única palabra que predice lo que viene es la Biblia, no los profetas. Quiero entonces tocarle algo que usted conoce, y es algo de lo que se ha contaminado muchas disque iglesias de sana doctrina, y es de la profecía al oído. Tenga cuidado, porque ya nosotros conocemos cuáles son las iglesias de profecía al oído, ya las conocemos, no vamos a ir allá, ¿no? Pero resulta que hay una cantidad de iglesias que usted y yo conocimos como de sana doctrina. Yo conocí pastores que salieron de esta misión y pusieron una congregación
y a los 3 meses que lo quise visitar, le encontré que 3 profetas ahí. Que los hermanos en la alabanza, en la adoración, y se le acercaban a decirle cosas al oído al hermano. ¿Y sabe por qué esto es peligroso? Primero, porque Dios no está hablando a través de nadie. Dios no está hablando a través de nadie. Dios habla a través de su Hijo, y su Hijo es la palabra. Que le quede claro eso. ¿Sabe qué es lo peligroso? Que le ponen diseños al cristiano, le ponen diseños en la mente, y si el cristiano lo cree, eso se le vuelve realidad. Conozco personas que escucharon de boca de un tal profeta de estos, que le dijo: usted nunca se va a casar por esto, por esto y por esto. Y tenía su prometido, tenía su prometida. Se dejó impactar de esa palabra, y de ahí en adelante lo único que pasó era que peleaban y peleaban hasta que lo dejó. 7 años después me consultan y me dicen: pastor, ¿qué sería? ¿Qué creíste a ese diseño que el diablo puso a través de la boca de esa persona? ¿Creíste a ese diseño? ¿Seguiste ese diseño y se cumplió? Creamos y sigamos la palabra de Dios, ninguna otra cosa, por favor. Y déjeme decirle esto con relación a la palabra. La única palabra confiable para usted y para mí es la Biblia. La única que usted y yo debemos seguir es la Biblia. Cuidémonos, mis hermanos, y no solamente cuidémonos, examinémonos si algunas de las cosas que usted y yo creemos no son bíblicas. Porque sucedió en esta mezcla del antiguo, de la verdad antigua y de la verdad presente, sucedió que hace muchos años los pastores, cuando no entendían algo, se inventaban lo que de pronto podía llegar a decir esa palabra. Y cuando por sus propias experiencias pensaban que algo era malo, entonces empezaban a predicar de pecados que no están en la Biblia, pero que para ellos era pecado. Y entonces muchos ministros le aumentaron a la palabra y pusieron sobre la iglesia mandamientos de hombre, no mandamientos de Dios. Mandamientos de hombre. ¿Le gustan los ejemplos? ¿Sí le gustan los ejemplos? Bueno, entonces, pastor, quiero que me dé una consejería. Tengo mi hijo de 12 años, está consumiendo. Y el papá, no, yo lo tuve que dejar. ¿Por qué? Yo lo dejé hace 5 años, cuando él tenía 7 años. Lo dejé porque él no se quiso convertir, pastor. ¿Y es que acaso alguien se convierte porque quiere? Sí, pastor, es que déjeme decirle, yo hace 6 años me convertí al Señor. Pasado 1 año, el pastor me llamó y me dijo: ¿qué hubo, mujer? ¿Qué pasó con tu esposo? No, mi esposo ahí. ¿Y no se ha convertido? No. ¿No ha querido venir a la iglesia? No. Hermana, es mejor que deje ese hombre, ese es un sinvergüenza. Pastor, pero él es buen hombre, él es buen papá. No, pero es mejor que lo deje, ese hombre te llena de demonios a ti. No, pero es que le digo una cosa, pastor, él a veces sale con el hermano, se toma unas cervezas en la casa de la mamá, escuchando esa música para planchar, y llega temprano, él es un buen hombre, trabajador. No, hermano, no, hermana, hágame el favor, deje ese marido porque está lleno de demonios y viene y la contamina a usted de demonios, usted nunca va a avanzar porque ese hombre... Bueno, señor. Y lo dejó. Dejó a sus 2 hijitos sin papá y ella empezó una lucha horrible, horrenda, porque como ella fue la que lo dejó, entonces él dijo: listo, mire a ver qué hace con sus hijos, y se dedicó a vivir su vida. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Yo le dije: ¿qué texto te mostraron a ti cuando te dijeron que dejaras a ese hombre? ¿Qué texto te mostraron? No, él no me dijo, sino me dio a entender que él llegaba lleno de demonios y entonces pobrecita yo. Entonces yo le dije: vamos a primera carta a los Corintios, capítulo número 7, le dije yo. Primera carta a los Corintios, el capítulo número 7. El versículo número 12 en adelante. Y lee lo que dice la palabra. Primera carta a los Corintios 7:12. Y a los demás yo digo, no el Señor,
Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos mientras que ahora son santos. Y entonces la pregunta es, ¿de dónde se sacó este ministro destruir un hogar? ¿De dónde? De la ignorancia y de la mezcla de la ley, que el que no quiso convertirse al Señor, degóyelo. Al infiel hay que matarlo. Y entonces ese mandamiento se lo inventó un hombre. Dios no lo puso en ninguna parte. Pero alguien dijo que había que dejar al que no se convertía en 1 en 2 años, y muchos hogares hay destruidos hoy en día a causa de un evangelio paralelo, de un evangelio que no es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Porque los mandaron a separarse a través de mandamientos de hombre, no mandamientos de Dios. ¿Ahora sí me entendió? Bueno, entonces, déjeme decirle esto último. 19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Sabe qué está diciendo Pedro? Que en la medida que usted y yo le ponemos atención a la verdad del evangelio, la ignorancia y la confusión va pasando como tinieblas que van siendo destruidas por la luz, y que el lucero de la mañana, la luz del Señor Jesucristo, la luz del evangelio, empieza a resplandecer en tu vida y puedes empezar a vivir en la verdad presente. Y entonces vas a ver tu vida prosperada, porque ¿sabe una cosa? ¿Sabe por qué muchos buenos cristianos hasta el día de hoy no han podido ver la plenitud en Cristo Jesús, no han podido disfrutar del evangelio? Porque viven una mezcla entre el evangelio y la ley. Y el Señor quiere que la luz del evangelio resplandezca en nuestros corazones. ¿Quién dice amén a eso? El Señor quiere eso, mi hermano. Que nos peguemos de la palabra, y la palabra hará que el lucero de la mañana, nuestro Señor Jesucristo, resplandezca en nuestro corazón, empiece a traer luz, entendimiento, conocimiento de Él. Y un día podamos nosotros estar seguros de que estamos viviendo en la verdad presente, en el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, sin mezclas del Antiguo Testamento. Por favor.